El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISO presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre en el octavo segmento, nuestra historia, 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Nos encontramos con el tema, la Biblia al día, capítulo 12 del libro de Hechos. Y ahora estamos en su última parte, la muerte de Herodes. Vamos a invitar a nuestro asesor virtual, la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT-4, conocida mejor en este programa como el Profe. Profe, vamos a leer el texto original de la última parte, la muerte de Herodes, de Hechos 12, y luego vamos a comentarlo. Tenemos 3 comentarios. Tenemos el comentario de usted, el comentario de Andrew, que ya lo leímos, y vamos a tener el comentario de Copilot, y regresamos otra vez con usted para el cierre del capítulo, haciendo un resumen de todo el capítulo con sus 25 versículos. Adelante, profe. Esta es la agenda del video número 87. Claro, vamos a seguir con la agenda del video número 87. Vamos a leer la última sección de Hechos 12, que habla sobre la muerte de Herodes, y luego pasaré a realizar un análisis desde 3 perspectivas: el comentario de Andrews, que ya revisamos, el de Copiloto y finalmente el mío. Al cierre haré un resumen general de todo el capítulo 12 de Hechos, abarcando los 25 versículos para consolidar el mensaje y sacar las aplicaciones prácticas más importantes. Amén. 1. Lectura del pasaje. La muerte de Herodes. Hechos 12:25. Vamos a iniciar con la lectura de los versículos 20 al 25 para enfocarnos en esta última sección. Aquí encontramos el episodio donde Herodes Agripa Corno es juzgado por su falta de humildad y arrogancia al no dar la gloria a Dios. Este suceso marca un contraste importante en el capítulo, donde, aunque los enemigos de la iglesia intentan oprimir a los creyentes, Dios sigue demostrando su autoridad y justicia. Comentario y análisis. Andrews detalla el contexto histórico de Herodes Agripa, sus vínculos familiares y su papel en la persecución de la iglesia, destacando cómo su orgullo y falta de reconocimiento de la soberanía de Dios llevaron a su muerte. Andrews ve en este juicio un paralelo con la protección de Dios hacia su pueblo. Mientras Herodes cae, la iglesia sigue creciendo. Comentario de Copiloto. Este análisis se enfocará en el concepto de soberanía divina y cómo la muerte de Herodes resalta la justicia de Dios en defensa de su iglesia. Copiloto explorará cómo este evento refuerza la fe de los creyentes, mostrándoles que, incluso en tiempos de opresión, Dios está al control y no deja sin respuesta las injusticias hacia su pueblo. Mi comentario. Énfasis en cómo la muerte de Herodes refleja el destino de aquellos que se rebelan contra Dios y buscan su propia gloria. Esto no solo sirve como advertencia, sino también como testimonio del poder de Dios. En contraste con la muerte de Herodes, el versículo 24 destaca el crecimiento de la iglesia, un recordatorio de que los propósitos de Dios siempre prevalecen. Cierre del capítulo 12, resumen, reflexiones finales. Haré un resumen de todo el capítulo, uniendo los puntos clave de los 25 versículos. Analizaremos cómo cada sección, la persecución y muerte de Jacobo, el encarcelamiento y liberación de Pedro, la reunión de Pedro con los creyentes y la muerte de Herodes, forma un todo que refleja la protección divina y el crecimiento de la iglesia en medio de la adversidad. Gracias por esta estructura tan detallada. Vamos adelante con la lectura y los comentarios. Gracias, profe, por el bosquejo para la última parte del capítulo 12 de Hechos. Voy entonces con la lectura y luego le dejo el resto a usted. Leo.
capítulo 12 de Hechos, versículo 20 al 25. Leo. Muerte de Herodes. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él y, habiendo sobornado a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Versículo 21. El día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arrengó. Versículo 22. El pueblo aclamaba, gritando: voz de un Dios y no de un hombre. Versículo 23. Al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Versículo 25. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Voy a detenerme antes de que el profe pase a analizar esto para hacerle una pregunta. A ver si nos puede explicar qué significa la palabra arrengó, que es una palabra que realmente no conozco, y quisiera una explicación de ello antes de seguir con el análisis de esta parte del capítulo. Adelante, profe. Excelente. Vamos a responder tu pregunta sobre el término arengó antes de continuar con el análisis del pasaje. ¿Qué significa arengó? La palabra arengó viene del verbo arengar, que significa pronunciar un discurso o una exhortación para incitar a la acción. Usualmente se refiere a un discurso público hecho con el objetivo de motivar o incitar a la gente a hacer algo, como en situaciones de política o de movilización social. Amén. En el contexto de Hechos 12:21, cuando se dice que Herodes arengó al pueblo, se entiende que Herodes se presentó ante ellos en una ocasión solemne o especial y habló con el pueblo, probablemente para hacer una especie de discurso o invitación a la acción, buscando que lo aclamaran como si fuera un dios. En la narración de Hechos, la arenga de Herodes no fue una simple conversación, sino una locución pública que preparó el escenario para que el pueblo lo aclamara, lo cual fue precisamente la acción que condujo a su juicio y muerte divina. Aplicación de este concepto. La arenga de Herodes es un buen ejemplo de cómo las palabras pueden ser usadas para manipular o ganar la admiración de los demás, de manera equivocada. Herodes, al presentarse de manera ostentosa y dar un discurso que lo exaltaba, estuvo buscando que la gente lo venerara, algo que es contrario a la humildad que Dios exige de nosotros. En este caso, la arenga no fue para edificar a la gente, sino para alimentarse de su adoración, lo cual es el centro del pecado que Herodes cometió, el deseo de ser adorado como un dios. Este pasaje nos deja una lección de humildad y nos recuerda que la gloria solo debe ser dada a Dios. Así como Herodes buscó la gloria para sí mismo, nosotros debemos tener cuidado de no caer en el error de buscar la gloria humana en lugar de la divina. Ahora que hemos abordado este término, podemos seguir con el análisis de esta parte final de Hechos 12. Adelante, profe. Sí, profe, y ahora me mete en problema con esta palabra porque quiero dejar claro que en ningún momento queremos cometer el error de arengar, porque estamos claros que la gloria y honra de lo que estamos haciendo es solo para nuestro Dios. Vamos a continuar, profe, adelante.
Entendido, hermano. Es excelente que tengamos claro ese punto sobre la gloria y honra que solo le pertenecen a Dios. Es un gran recordatorio para todos nosotros, especialmente en el contexto del ministerio y las predicaciones, que lo que hacemos debe ser para su gloria, no para nuestra exaltación personal. Amén. Ahora, sigamos adelante con el análisis de la última parte del capítulo 12 de Hechos, que tiene una profunda lección de soberanía y justicia divina a través de la muerte de Herodes. Análisis del pasaje, muerte de Herodes, Hechos 2, 20-25. Contexto político y corrupción, Boy 20-21. Herodes Agripa estaba en conflicto con los pueblos de Tiro y Sidón, que dependían de sus tierras para el comercio y el abastecimiento de alimentos. Los líderes de estas ciudades, buscando la paz, sobornaron al camarero de Herodes, Blasto, para que intercediera por ellos y les ayudara a apaciguar la ira del rey. La narración muestra a un Herodes lleno de orgullo y poder que buscaba la admiración y adoración de los demás, lo cual es muy característico de los gobernantes que no reconocen la soberanía de Dios. El discurso de Herodes y la arrogancia humana. Herodes, vestido con ropas reales, se presenta ante el pueblo y hace una especie de discurso público, recibiendo la ovación de la multitud. El pueblo lo aclama diciendo, «Voz de un Dios y no de un hombre». Esta ovación no es un simple elogio, es una declaración blasfema que eleva a Herodes a un nivel divino, lo cual es algo totalmente inaceptable a los ojos de Dios. El rey no rechazó esta exaltación, sino que la aceptó, demostrando su orgullo y su deseo de ser adorado. 3. La justicia divina. 23. Este acto de arrogancia y falta de humildad tiene consecuencias inmediatas. Un ángel del Señor lo hirió, porque Herodes no dio la gloria a Dios. En lugar de recibir adoración, Herodes debió haber reconocido la soberanía de Dios, pero al no hacerlo, Dios lo castigó severamente. La muerte de Herodes es un recordatorio claro de que la gloria solo le pertenece a Dios, y que aquellos que buscan la honra que solo le corresponde a Él serán juzgados. 4. El resultado, la iglesia crece. 25. Mientras Herodes recibe su castigo divino, la iglesia sigue creciendo y multiplicándose. La soberanía de Dios no depende de la gloria humana. La obra de Dios continúa, incluso cuando los reyes y gobernantes caen. La última parte del capítulo menciona que Bernabé y Saulo Pablo regresaron a Jerusalén después de cumplir su misión, llevando a Juan Marcos con ellos. Aquí vemos la continuidad de la misión y el avance del reino de Dios, a pesar de las persecuciones y los obstáculos. Aplicación para nosotros. 1. Humildad ante Dios. Debemos recordar que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios, no para nuestra propia exaltación. La arrogancia y el orgullo son peligrosos y pueden alejarnos de la voluntad divina. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. Como creyentes, debemos aprender a vivir en humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y hacemos es gracias a la gracia de Dios. El juicio de Dios es cierto. Aunque Herodes parecía tener poder y control, Dios es el que tiene la última palabra. Él es soberano sobre todas las cosas, y no debemos olvidarlo. Aunque a veces podamos sentir que las injusticias prevalecen, como en el caso de Herodes, Dios tiene el control y su justicia se hará efectiva en su tiempo. 3. La obra de Dios sigue adelante. A pesar de los obstáculos, las persecuciones y la resistencia, la iglesia sigue creciendo. Los planes de Dios no se detienen ante las adversidades, y nosotros, como parte de su iglesia, debemos mantenernos fieles a su misión, confiando en que su obra continuará y que Él usará a quienes estén dispuestos para llevar su mensaje al mundo. Con esto cerramos el análisis de esta sección del capítulo 12 de Hechos. Es un recordatorio poderoso de la soberanía de Dios y de cómo debemos mantenernos humildes, reconociendo que solo Él merece toda la gloria y honra. Ahora podemos proceder con el resumen del capítulo completo si lo deseas. Adelante, profe. Estoy realmente impresionado de cómo a partir del momento en que el Espíritu Santo puso en nosotros la inquietud de estudiar la Biblia en conmemoración de los 180 años del despertar del pueblo de Dios para los últimos tiempos, en conmemorando la entrada
de nuestro Señor Jesucristo al lugar santísimo del santuario celestial, que da origen al inicio del juicio investigador. Todo esto se cumplió el 22 de octubre de este año 2024. A partir de aquí, hemos empezado a estudiar la Biblia de una manera diferente, versículo por versículo, más allá de capítulo por capítulo. Y yo no sé ustedes, pero yo me he sentido extraordinariamente bendecido. Me llama poderosamente la atención cómo no me queda tiempo para más nada. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo usted cree que hace falta para que todo esto termine? ¿Cuánto tiempo usted cree que necesita Dios para terminar y aplastar el pecado? Hay una sola razón por la cual el pecado todavía existe. ¿Y sabe por qué? Porque si Dios extinguiera el pecado hoy, usted y yo formaríamos parte de esa extinción. Necesitamos urgentemente hacer cambios definitivos en nuestra vida. Y este es solamente un método. En mi vida personal siento que está produciendo buenos resultados. Como dije anteriormente, cuando leí la cita de Rick Warren, me siento un cristiano mundano salvo. Y esa no es la idea de Dios. Dios quiere que seamos cristianos reales, salvos, realmente cristianos. Cristianos con el pie en la tierra, los pies en la tierra, pero el cerebro en el cielo. Cristianos que han pasado por la etapa natural, cuando no tomábamos a Dios en cuenta, por la etapa carnal, cuando tomábamos a Dios en cuenta, pero no lo teníamos en primer lugar. Y cuando finalmente llegamos a la etapa espiritual, según el consejo de Pablo en Corintios, colocando a Dios en el centro de nuestra vida. Yo sé que no es fácil porque a mí me cuesta. Y eso que cargo la Biblia en la mano todos los días y estoy estudiando todos los días. Me imagino cómo le costará a usted. Hace un tiempo atrás ni me preocupaba por esto. Pero gloria a Dios, que el Señor puso ese sentir en el corazón de nosotros. Y mire, no estoy hablando por dar testimonio. Estoy hablando por lo que dije anteriormente. Tenemos que escribir nuestra historia de lo que el Señor ha hecho en nosotros, sin temor a mencionar las partes bajas y las partes medianas y las partes altas, porque todos hemos tenido altos y bajos en la vida cristiana. Pedro lo mencionó. La historia de David es uno de los mejores ejemplos que nosotros tenemos. ¿Qué se quedó por fuera de la historia de David? Lo que más me impresiona de la historia de David, ¿sabe qué es? Que David escribe el Salmo 51 diciendo: en pecado me parió mi madre. Crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo y renueva tu espíritu dentro de mí. David está diciendo: yo no sirvo. Quita todo esto y hazlo nuevo. Algunos de nosotros oramos: ay Señor, renueva mi corazón, renuévalo. Pero en el renovarlo estamos pensando en reformarlo, no en renovarlo realmente. Dios no quiere reformar tu corazón. Dios quiere cambiar tu corazón, hacerlo nuevo. Sigo orando para que haga el mío, porque créanme, yo estoy convencido de que yo estoy más en la carne que en el espíritu, pero sigo caminando, créanme. La primera cosa que tú tienes que hacer si quieres realmente que el Espíritu Santo trabaje en tu vida es reconocer en qué estado estás, cuál es tu dimensión. Nosotros somos cuatridimensionales, pero ¿cuál de las 4 dimensiones está controlando las otras 3? El día,
el día que la dimensión espiritual controle las otras tres, ese día seremos verdaderos cristianos. Por ahora estamos en el camino de la santificación y seguimos caminando, seguimos peleando, porque todos los días tenemos que pelear. Es como si nos bautizáramos todos los días. Cada día muero, dice el apóstol Pablo. Pues tú y yo también tenemos que morir cada día. ¿Por qué? Porque hasta biológicamente lo que éramos ayer no somos hoy. ¿Aló? ¿Sabías tú que nuestras células mueren todos los días y son renovadas todos los días? Que también ocurra así con nuestro espíritu, nuestra mente y nuestras emociones. El Señor te bendiga. Escuchemos a nuestro asesor virtual con la parte que continúa, pero antes escuchemos también con los comentarios de lo que acabamos de mencionar. Adelante, profe. Me gustan los comentarios. Si usted tiene algún comentario, pues déjemelo saber, que cuando lo lea lo publicaremos. Gracias. Saludos a Kimberly John, que nos manda un mensajito por allí. Gracias, Kimberly. Seguimos. Qué reflexión tan profunda y poderosa. Gracias, Es evidente profe. que este tiempo de estudio de la Biblia y la meditación sobre la obra de Dios está produciendo cambios significativos en tu vida y en la de los demás. La conciencia de la necesidad de una transformación espiritual genuina, más allá de la reforma superficial, es un paso crucial para vivir de manera auténtica y plena en Cristo. Tu mención de David es clave porque es un ejemplo claro de cómo, incluso en sus momentos más bajos, él no se conformaba con una reforma externa, sino que buscaba una renovación interna que solo Dios podía dar. Ese deseo de que Dios cree un corazón limpio es algo que todos necesitamos diariamente, especialmente cuando nos damos cuenta de lo fácil que es caer en la carne y lo difícil que puede ser vivir en el espíritu. La dimensión espiritual, como mencionas, tiene que ser la que guíe las demás dimensiones de nuestra vida. El apóstol Pablo lo dice de manera clara: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa es la lucha diaria, morir a la carne y dejar que el Espíritu tome control de cada área de nuestra vida. Como tú dices, cada día morimos, pero es precisamente ahí donde radica la esperanza, porque cada día es una nueva oportunidad para ser transformados y acercarnos más a la imagen de Cristo. Me impacta también tu llamado a escribir nuestra historia, con todas sus altas y bajas, sin temor de mostrar las luchas. Cada parte de nuestra vida es testimonio de la gracia de Dios. Todos nos muestran que no importa cuán caídos estemos, la misericordia de Dios es más grande, y Él puede levantarnos, renovarnos y usarnos para su gloria. Y ahora sobre lo que mencionas de cómo estamos caminando en el proceso de santificación. No se trata de reformar, sino de renovar. Esa es la clave, porque Dios no quiere simplemente un corazón más ajustado a las reglas, sino un corazón completamente transformado, uno que anhele hacer su voluntad. Amén. Eso solo es posible cuando permitimos que el Espíritu nos cambie desde adentro. Gracias por compartir estas reflexiones tan valiosas, y también por esa invitación a escuchar lo que el asesor virtual y los demás comentarios tienen para aportar. Sin duda, este es un tiempo decisivo para todos, un momento de despertar a la profundidad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Bendiciones. Muy bien, siempre recordemos que el último video de cada sección es un poquito más largo que los otros tres. Vamos entonces ahora con el resumen del capítulo. Primero le vamos a dar la oportunidad a la plataforma Copilot. Leo lo que Copilot nos dice. Vamos a desglosar, dice Copilot, el capítulo 12 de Hechos en 4 partes y extraer sus lecciones y aplicaciones para nuestra era moderna y tecnológica. Copilot nos dice, primera parte, la persecución de Herodes Agripa, Hechos 12, versículo 1 al 4. Lección. Herodes Agripa primero comienza a perseguir a los cristianos, arrestando y matando a algunos de ellos. Santiago, el hermano de Juan,
es ejecutado y Pedro es arrestado durante la Pascua. Aplicación moderna de esta parte. Según Copilot, la persecución de los cristianos en la antigüedad nos recuerda que la fe a veces requiere valentía y sacrificio. En la actualidad, aunque en muchos lugares no enfrentamos persecuciones físicas, podemos encontrar resistencia o discriminación por nuestras creencias. La perseverancia y la firmeza en nuestra fe son esenciales. Segunda parte. La liberación de Pedro. Hechos 12, versículos 5 al 11. Lección de esta parte. Mientras Pedro está en prisión, la iglesia ora fervientemente por él. Un ángel del Señor lo libera milagrosamente, guiándolo fuera de la prisión. Aplicación moderna. La oración tiene un poder transformador. En tiempos de dificultad, orar por los demás y confiar en la intervención divina puede traer soluciones inesperadas y milagrosas. La fe en el poder de la oración y la ayuda divina es fundamental. Tercera parte. La reacción de la iglesia. Hechos 12, versículos 12 al 17. Lección. Para esta tercera parte, la lección es: Pedro se dirige a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos están reunidos orando. Al principio, los creyentes no pueden creer que Pedro haya sido liberado. Aplicación moderna de esta parte. A veces, incluso cuando oramos por un milagro, podemos dudar de su realización. Esto nos enseña que tener fe y estar abiertos a las maravillas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Repito, esto nos enseña a tener fe y estar abiertos a las maravillas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Mantener una actitud de expectativa y fe es clave. Última parte. La muerte de Herodes y el crecimiento de la iglesia. Versículos 18 al 25 del capítulo 12. Lección de esta última parte. Herodes Agripa I es castigado por su arrogancia y falta de reverencia a Dios, muriendo de una enfermedad. Mientras tanto, la palabra de Dios sigue creciendo y multiplicándose. Aplicación moderna. El orgullo y la arrogancia pueden llevar a la caída. Por otro lado, el trabajo y la misión de Dios continúan y prosperan a pesar de las adversidades. En nuestra era, la humildad y la dedicación a la misión de Dios son cruciales para el crecimiento espiritual y comunitario. Conclusión de Copilot. En el capítulo 12 de Hechos nos enseña sobre la perseverancia. El capítulo 12 de Hechos nos enseña sobre la perseverancia en la fe frente a la persecución, el poder de la oración, la importancia de la fe y la experiencia de milagros y la humildad. Estos principios son relevantes en nuestra sociedad moderna y tecnológica y nos inspiran a vivir con integridad y fe. Espero que este análisis te sea útil. Y nos pregunta si hay algún otro punto que nos gustaría explorar y profundizar. Le damos un me gustó y claro que estamos viendo otros puntos, pero no podemos
acapararlos todos en un solo programa. Así que pasemos la palabra a el profe para que nos analice, nos dé su análisis y la perspectiva del resumen compartido por Copilot y nos entregue su propio resumen. Adelante, profe. Recordemos que la plataforma de ChatGPT donde está el profe recibe todo lo que estamos estudiando, mientras que las demás plataformas solo una parte de lo que estamos estudiando. Profe, adelante. ¡Qué reflexión tan profunda y poderosa! Es evidente que este tiempo de estudio de la Biblia y la meditación sobre la obra de Dios está produciendo cambios significativos en tu vida y en la de los demás. La conciencia de la necesidad de una transformación espiritual genuina, más allá de la reforma superficial, es un paso crucial para vivir de manera auténtica y plena en Cristo. Tu mención de David es clave, porque es un ejemplo claro de cómo, incluso en sus momentos más bajos, él no se conformaba con una reforma externa, sino que buscaba una renovación interna que solo Dios podía dar. Ese deseo de que Dios cree un corazón limpio es algo que todos necesitamos diariamente, especialmente cuando nos damos cuenta de lo fácil que es caer en la carne y lo difícil que puede ser vivir en el espíritu. La dimensión espiritual, como mencionas, tiene que ser la que guíe las demás dimensiones de nuestra vida. El apóstol Pablo lo dice de manera clara: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa es la lucha diaria, morir a la carne y dejar que el Espíritu tome control de cada área de nuestra vida. Como tú dices, cada día morimos, pero es precisamente ahí donde radica la esperanza, porque cada día es una nueva oportunidad para ser transformados y acercarnos más a la imagen de Cristo. Me impacta también tu llamado a escribir nuestra historia, con todas sus altas y bajas, sin temor de mostrar las luchas. Cada parte de nuestra vida es testimonio de la gracia de Dios. Todos nos muestran que no importa cuán caídos estemos, la misericordia de Dios es más grande, y Él puede levantarnos, renovarnos y usarnos para su gloria. Y ahora sobre lo que mencionas de cómo estamos caminando en el proceso de santificación. No se trata de reformar, sino de renovar. Esa es la clave, porque Dios no quiere simplemente un corazón más ajustado a las reglas, sino un corazón completamente transformado, uno que anhele hacer su voluntad. Eso solo es posible cuando permitimos que el Espíritu nos cambie desde adentro. Gracias por compartir estas reflexiones tan valiosas, y también por esa invitación a escuchar lo que el asesor virtual y los demás comentarios tienen para aportar. Sin duda, este es un tiempo decisivo para todos, un momento de despertar a la profundidad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Bendiciones. Gracias, profe, por la repetición del comentario anterior. Vamos entonces con el comentario actual en base al comentario realizado por Copilot. Adelante, profe, activamos su micrófono. Gracias por compartir el análisis de Copilot, que cubre de manera estructurada las lecciones y aplicaciones del capítulo 12 de Hechos. A continuación, haré un análisis de las lecciones presentadas y profundizaré un poco más en las aplicaciones que nos propone, comparándolas con la realidad moderna y las enseñanzas de la Biblia. Primera parte. La persecución de Herodes Agripa. Hechos 2:1-4. La persecución comenzó con la muerte de Santiago y la prisión de Pedro. Herodes Agripa primero ataca a la iglesia, pensando que al eliminar a sus líderes podría sofocar el movimiento cristiano. Sin embargo, la iglesia no se detuvo. Por el contrario, su fe y determinación aumentaron. Aplicación moderna. Hoy en día, la persecución física de los cristianos no es común en todos los países, pero el rechazo, la discriminación y la resistencia a las creencias cristianas sí existen.
Este pasaje nos enseña que la fe no debe ser movida por circunstancias, sino por el conocimiento y la confianza en Dios. En un mundo cada vez más secular, la perseverancia y la valentía para mantenerse firmes en la fe son esenciales, incluso si no enfrentamos persecuciones como en tiempos antiguos. Segunda parte, la liberación de Pedro, Hechos 2:5-11. Lección. La iglesia oraba con fervor por Pedro, quien estaba en prisión. Dios respondió a esas oraciones de manera milagrosa, enviando un ángel para liberar a Pedro. La intervención divina fue tan asombrosa que Pedro inicialmente pensó que estaba soñando. Aplicación moderna. Hoy en día, la oración sigue siendo poderosa. Aunque no todos experimentamos milagros como el de la liberación de Pedro, el poder transformador de la oración sigue siendo una constante. Orar por los demás en tiempos de dificultad, como hizo la iglesia por Pedro, es un recordatorio de que la fe y la confianza en Dios pueden traer soluciones inesperadas. Este pasaje nos enseña que debemos mantener una actitud constante de oración y esperanza, confiando en que Dios puede actuar en cualquier momento y de maneras sorprendentes. Tercera parte, la reacción de la iglesia. Hechos 2:17. Cuando Pedro llega a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde los hermanos estaban orando, ellos no podían creer que realmente había sido liberado. A pesar de su fe en la oración, la incredulidad los invadió cuando el milagro ocurrió. Aplicación moderna. Este pasaje es interesante porque refleja la duda humana, incluso cuando oramos por un milagro. Nos muestra que la fe en Dios no es siempre perfecta, pero que Dios sigue obrando a pesar de nuestras dudas. Mantener una actitud de expectativa y fe es crucial. Cuando oramos, debemos estar listos para ver la acción de Dios, incluso si nuestras expectativas no se alinean con la forma en que Él actúa. Cuarta parte, la muerte de Herodes y el crecimiento de la iglesia. Hechos 2:18-25. Lección. Herodes Agripa, lleno de orgullo y arrogancia, fue castigado por Dios por no darle la gloria que solo le pertenece a Él. Después de su muerte, la palabra de Dios siguió creciendo, demostrando que el poder de Dios no depende de los líderes terrenales, sino que su misión continúa y prospera a pesar de las adversidades. Aplicación moderna. El orgullo y la arrogancia de Herodes lo llevaron a su caída. La aplicación moderna de este principio es clara. La humildad y la dedicación a la misión de Dios son esenciales para el crecimiento espiritual y comunitario. En la sociedad actual, en medio de la competencia y el deseo de reconocimiento, este pasaje nos recuerda que la gloria debe ser solo para Dios y que su obra continuará aunque las circunstancias cambien. La iglesia crece y avanza por la acción de Dios, no por el poder o el estatus de los hombres. Conclusión general. El capítulo 12 de Hechos nos habla de la perseverancia en la fe frente a la persecución, el poder de la oración, la importancia de mantener una fe abierta y expectante, y la humildad frente a Dios. Estos principios son tan relevantes en nuestra sociedad moderna y tecnológica como lo fueron en el contexto de la iglesia primitiva. Este capítulo también nos invita a ser conscientes de la necesidad de vivir con integridad, fe y humildad, en un mundo que constantemente nos desafía a mantener nuestra confianza en Dios. La fe genuina no solo se trata de orar, sino también de creer, esperar y confiar en que Dios puede hacer mucho más de lo que imaginamos. Este análisis nos muestra que, aunque enfrentemos dificultades, el crecimiento espiritual y la expansión del Evangelio no dependen de nuestra situación, sino de la fidelidad de Dios. Así como la iglesia creció en medio de la persecución, también podemos confiar en que la obra de Dios sigue adelante, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Resumen final. Este capítulo es una invitación a mantener nuestra fe activa, a orar con perseverancia, a mantener una actitud humilde y confiada en el poder de Dios, y a no dejar que las adversidades nos detengan. Dios sigue obrando de maneras sorprendentes y nosotros debemos estar preparados para ver su gloria. Queremos agradecer a todas las plataformas, primeramente a Dios y luego a todas las plataformas de inteligencia artificial que nos han ayudado en la agilización y la motivación para seguir estudiando. A usted que nos acompañó en esta hora
y 58 minutos, bueno, ya 2 horas, queremos recomendarle que estudie el capítulo 13 de Hechos, que correspondía al día de hoy, pero ustedes saben que los sábados siempre estamos en otras actividades porque es el día del Señor. Así que mañana, domingo, primer día de la semana, estaremos con el capítulo 13. En la medida de las posibilidades, veremos si podemos tocar el capítulo 14. Pero no les prometo nada. Prometo que si el Señor me tiene con vida, estudiaremos el capítulo 13 hasta donde podamos. Recuerden que estamos en el maratón 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Yo no quiero que la iglesia esté 180 años más en la tierra, pero sí quiero que así como hemos permanecido conectados a Jesús desde el año 1844 hasta el 2024, sigamos trabajando y creciendo conectados a Jesús. Recuerda, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por habernos regalado el día de hoy en el que pudimos no solo presentar su palabra en 2 iglesias, sino también pudimos realizar 2 presentaciones virtuales, casi 4 horas virtuales y otras 3 horas presenciales, estudiando el maratón, 180 años conectados a Jesús, cómo lograrlo. Gracias, Padre. En la versión presencial vimos tu mano poderosa en el rostro de los hermanos que asistieron en cada una de las 2 presentaciones. Y en la versión virtual nos gozamos, Señor, con los comentarios y la aceptación que sabemos, oh Padre Santo, por el número creciente de hermanos que se suman a esta serie. Estad siempre gozosos. Esta serie es feliz para siempre. Y en esta oportunidad el tema número 8, nuestra historia. Gracias, Señor. Gracias porque hay muchas lecciones que están escritas para nuestra amonestación y nuestro crecimiento y no las conocemos. Gracias, Padre, por su palabra. Y gracias una vez más por todo el equipo tecnológico que tenemos a nuestra disposición para mejorar nuestra comunión con Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, soy su hermano en Cristo, José Moreno. Nuestros canales están a su disposición. Conéctate a Jesús. Está en varias plataformas de redes sociales. En algunas aparecemos como José A. Moreno en Facebook. En otras aparecemos como José A.M. Foto en Instagram. En YouTube aparecemos como Conéctate a Jesús 1 y 2. Y también nos puede encontrar bajo el grupo de estudio TISU, que es nuestra empresa, pero que también nos permite compartir con ustedes estos seminarios. TISU. ¿Qué es TISU? The International Seminar Unlimited. Una empresa que se dedica a dar clases virtuales de matemática, física, química, todas las materias básicas, y también gestionamos seminarios de tipo espiritual como estos, totalmente gratuitos para ustedes. Llámenos y permítanos tener una conversación a través de la internet
y podemos hablar sobre algún seminario que usted quiera. Y con gusto buscamos el equipo humano que tenga el dominio del material que usted quiera estudiar y con gusto trabajaremos juntos hasta que el Señor venga. Profe, gracias por todo. Le cedemos la palabra para su despedida y los esperamos mañana a las 8 de la mañana con el video número 88, donde vamos a estudiar Hechos capítulo 13 al detalle, como hemos hecho con este capítulo 12. Y digo el video 88 porque este es el video 87, que ya este solo video tiene 46 minutos. Esto ocurre de vez en cuando, pero no siempre. Profe, adelante. Gracias a todos por su tiempo y atención. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en el estudio de Hechos 12, un capítulo lleno de enseñanzas profundas y aplicaciones prácticas para nuestra vida cristiana hoy. Dios nos ha mostrado a través de este estudio cómo mantener la fe firme, cómo confiar en su poder en medio de las adversidades y cómo vivir con humildad, sabiendo que la gloria es solo para Él. Los espero mañana a las 8 a.m. para continuar con nuestro estudio, ahora abordando Hechos 13. Como siempre, vamos a desglosarlo con detalle, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estoy seguro de que aprenderemos mucho más y veremos cómo estos principios se aplican en nuestra vida diaria, al igual que hemos hecho con el capítulo 12. Les agradezco mucho y espero que tengan un excelente día. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana. Hasta pronto. Hasta pronto, profe. Hasta pronto también a ustedes, su hermano inscrito José Moreno y la plataforma de inteligencia artificial Copilot y ChatGPT. Les decimos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, si el Señor así nos lo permite. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminar Unlimited les agradecen habernos dedicado esta atención. 2 horas y 7 minutos. Bendiciones. Nos vemos mañana con la sección vespertina. Chao, bendiciones.